Bien, chicos. Entonces, vamos rápidamente cerrando esta temática. Estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para lo cual nosotros estuvimos analizando la Revolución Francesa, porque comienza a partir de esta consideración. Bien, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? ¿En qué siglo? Para ir sintetizando esto, cerrando esta temática. La Revolución Francesa, ¿hablamos de qué siglo? Fue a finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. Estaba fundamentada en la filosofía ilustrada. Donde sus pensadores más importantes son Voltaire y Rousseau. Bien, ahora, puntualizando los elementos ya propiamente de los hechos que podríamos nosotros decir revueltas populares, hechos históricos, lo vimos en el video. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuál es la primera lucha que hay dentro de la Revolución Francesa? La toma de la Bastilla. Ya, eso es una consideración netamente simbólica, porque dentro de la Bastilla no había nadie. Y se la toma por una cuestión en un sentido. Pero hay antes otro elemento, antes y previo a la toma de la Bastilla. Les voy a puntualizar. Hablemos directamente de las asambleas. ¿Qué pasó en una primera instancia? Hablando directamente de las asambleas. ¿Cuál fue el primer hecho histórico que podemos recordar del video? A ver, vamos revisando, vamos viendo. No se olviden, primero hay la incursión del rey Luis XVI. ¿Qué hace Luis XVI? Convoca a la Asamblea General de los Estados. ¿Cuál era esta Asamblea General de los Estados? ¿Cuál era la Asamblea General de los Estados? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos viendo. ¿Cuál era la Asamblea General de los Estados? Señor Castro, ¿quiénes conformaban la Asamblea General de los Estados? ¿Cuáles eran los estados a los que se refiere? La iglesia, La iglesia. ¿Quién más? la nobleza, la burguesía y los campesinos. Ya, entonces eran 3 estados. Donde aquí estaba la iglesia, la nobleza, pero esta es la central, el tercer estado. ¿Quién conformaba el tercer estado? Los campesinos y los burgueses. Ya, principalmente los comerciantes y el pueblo en general, más que nada, ¿sí? En cambio, la nobleza y el clero pertenecían a esta parte del Estado, al primero y segundo Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque Luis XVI, parte de este primero y segundo Estado, llama a una asamblea general. ¿Cuál es el problema dentro de la Asamblea General de los Estados, de estos 3 estados? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué inconveniente se presenta ahí?
¿Por qué no se llega a ningún acuerdo aquí en la Asamblea General de los Estados? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Vamos entonces. Zárate, Daniela. ¿Por qué no llegan a ningún consenso? ¿Qué pasó en la Asamblea General de los Estados? ¿Cuál es el inconveniente aquí? A ver. Daniela, Zárate, ¿me escucha? ¿No me escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Se acuerda o no? No, ya. Eso sí, diciendo tranquilamente, si no, nos vamos mucho tiempo. Luis y Bujes, ¿cuál era el inconveniente aquí? En la Asamblea General de los Estados. La primera asamblea que presentó Luis XVI. No me acuerdo, profe, si le soy sincero. No se acuerdan, nadie se acuerda. ¿Cuál era el inconveniente? A ver, alguien que diga cuál fue el inconveniente. El tercer estado tenía una visión diferente a los demás, a los otros dos. No, pero ese no era el problema central. Aquí había un problema. Luis XVI llama a los tres estados generales, que así se llamaban desde la antigüedad, y les organiza. ¿Cuál era la preocupación del tercer estado? Que no tenían la posibilidad de elegir a sus gobernantes, que solo el clero y el rey podían elegir. Había una división social donde los que pertenecían al tercer estado no tenían derechos. Pero hay un problema aquí detrás. El ¿El problema... Estado estaba en bancarrota? ¿Perdón? ¿El Estado estaba en bancarrota? Que el Estado esté en bancarrota hace que Luis XVI llame a la Asamblea General de los Estados. Ese hecho que usted acaba de plantear genera directamente la Asamblea de los Estados Generales. Eso sí, pero no es el problema al momento que se juntan, porque ya se reúnen, pero se genera un problema aquí. ¿Cuál es el problema central? Pondrán atención a esta idea, porque de aquí nace todo lo que viene después. Se genera el problema principalmente porque el primero y el segundo estado quieren ellos seguir decidiendo y quieren que se genere el voto solo a partir de aquellos que pertenecen. ¿Y quiénes son? Solo los del primero y segundo estado. Ese es el hecho fundamental para que esta Asamblea General de los Estados no lleve a nada más allá de esta consideración. Es verdad, el problema económico hace que Luis XVI llame a la Asamblea, pero en la Asamblea la idea era solucionar tanto la consideración económica como la consideración de que el tercer estado pueda acceder a derechos. Y uno de los derechos básicos, el voto. Siguen presentando la perspectiva del primero y el segundo estado, entonces, ¿qué hace el tercer estado? Se separa. No toma consideración de este sentido. Y se separa para generar una nueva asamblea. Entonces, primera instancia, la Asamblea General de los Estados, convocada por Luis XVI, el rey de Francia en esa época. No se llega a un acuerdo, se separa el tercer estado, ¿y qué pasa en una segunda instancia? Con el desacuerdo que se genera dentro de la convocatoria, el tercer estado, el pueblo en general, hablamos de los comerciantes, pero también hablamos de todos los que conforman la población, están también los campesinos, están también los artesanos, ellos conforman el tercer estado. Este tercer estado, que también está representado por esta conformación de lo que sería la burguesía también, es decir, los banqueros, los comerciantes adinerados, pero también el pueblo, genera una nueva asamblea.
La Asamblea Nacional. Nacional. Exacto. Asamblea Nacional. ¿Cuál era la perspectiva de la Asamblea Nacional? ¿Qué quería la Asamblea Nacional? Aquí está solo el tercer estado. Sobre que la voluntad del pueblo. Exacto, que se dé la voluntad del pueblo, que no sean solo los grupos privilegiados los que elijan, sino que sean desde ellos, que son mayoría. Entonces, debemos elegir desde aquí y presentar y elaborar una constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, uno de los elementos fundamentales es la consideración de derechos. ¿Sí? Se van armando ciertos elementos, no se conforman en su totalidad, no hay la inmersión directa, pero se van introduciendo y sobre todo la Declaración de los Derechos. La monarquía apuesta por la Asamblea, cierra las puertas del lugar donde se reunían los miembros y estos debieron trasladarse a otro sitio, donde se prometen hacer algunas consideraciones, sobre todo en cuanto a derechos que deben estar instaurados en una constitución. Salen al Parque de la Pelota en Francia, en Versalles, y ahí se va conformando toda esta perspectiva. Eso hay que tomar en cuenta. Después de la Asamblea Nacional, ¿qué tercer elemento viene? Después de esta Asamblea General de los Estados, la Asamblea Nacional, ¿qué otro elemento viene? Después, La toma de la Bastilla. ya, ahí estamos ya directamente introduciendo esta perspectiva del problema bélico. Comienza a darse un inconveniente y se genera directamente desde, nuevamente, desde Luis XVI, una nueva asamblea. La Asamblea Nacional y Constituyente. Después del problema bélico y después de todas estas consideraciones, de estos problemas, Luis XVI decide generar un nuevo acercamiento. Porque ya se estaba dando el inconveniente, se genera la primera asamblea, la asamblea de los 3 estados, donde el tercer estado se separa porque no llegan a acuerdos. El tercer estado conforma la Asamblea Nacional, donde principalmente el tercer estado va decidiendo y donde se instaura la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Sí? No se la plasma todavía como tal porque falta este proceso histórico, pero se la va instaurando y se va conformando en la decisión de generar derechos. Posteriormente, Luis XVI, después de los inconvenientes que hay con el tercer estado y los 2 estados, genera una nueva asamblea de carácter constituyente. ¿Qué se va a generar aquí? Directamente, al ser de carácter constituyente, la perspectiva es directamente la Constitución, crear el texto de la Constitución. Y aquí está inmerso la perspectiva de la toma de la Bastilla. Bien, todas estas revueltas van generando el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que irá plasmando los elementos fundamentales. Primero, de cortar el poderío que tenía el rey, de ir instaurando al tercer estado como parte de la conformación general del estado, es decir, pueden votar, pueden elegir, y sobre todo se instauran los derechos, que ya lo planteó el tercer estado en la Asamblea Nacional y que deben estar instaurados dentro de la Constitución. De ahí el carácter de constituyente de la Asamblea Nacional. Estas revueltas fueron suprimiendo el feudalismo.
tratando de generar un proceso más igualitario. Y dentro de la consideración propia, el 27 de agosto de 1789, Revolución Francesa, la Asamblea proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, en esta fecha se proclama la declaración. ¿Preguntas? ¿Qué fecha es, Licen? 1789. Sí, ya le pongo más clarito. 1789. ¿Sí? 27 de agosto de 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahí se estableció los principios y los fundamentos principales de toda la consideración de lo que será la Declaración de Derechos. Ahora, ¿en qué está fundamentado o en qué está basado? Hay tres ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son estos? ¿Alguien recuerda cuáles son los ideales de la Revolución? Uno es la libertad. ¿Cuál es el otro? Y es una consigna. La gritaban como consigna en esa época. Libertad. ¿Qué más será? ¿No? Igualdad. Y fraternidad. Esos son los tres elementos fundamentales, las consignas, los ideales de la Revolución Francesa, y se plasman directamente en la Declaración de los Derechos Humanos. Libertad, igualdad y fraternidad son los elementos relevantes que se van instaurando dentro de la consideración de los derechos. Ahí se establece que serán las bases principales de la Constitución. Estas son las bases de la Constitución francesa. Por lo tanto, como decía anteriormente, la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos a partir de la Asamblea Nacional Constituyente se plasman ya directamente en esta consideración. Y esta Constitución directamente es aprobada en 1791. Todavía se mantiene la perspectiva de la monarquía, por lo menos en esta Constitución francesa, pero ya se limita a los derechos. No se olviden, no se rompe totalmente, porque acuérdense que en el video también decía que se va teniendo un mayor control del rey, pero todavía sigue existiendo esta perspectiva hasta cambios posteriores en la misma conformación de lo que es la Revolución Francesa. ¿Preguntas, dudas? Está claro. Entonces, tres elementos fundamentales. Las tres asambleas. La Asamblea General de los Estados. ¿Cuáles son esos estados? Los tres estados, principalmente el tercer estado donde está el pueblo en general, campesinos, comerciantes y demás conformaciones principales. Los dos estados forman el rey y la nobleza en general, el clero. Se da posteriormente la separación del tercer estado, ya que no se llegan a acuerdos, y se genera la lucha, la toma de la Bastilla y todos estos elementos que van generando el problema. Luis XVI llama a una nueva Asamblea Nacional de carácter constituyente para instaurar lo que se presentó en la Asamblea Nacional del Tercer Estado. Esta Asamblea Nacional anteriormente intentó promover una nueva constitución fundamentada principalmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Cuando se instaura directamente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, después de la Revolución, se instaura bajo tres ideales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Están inmersos dentro de los derechos, que dan paso a ser los elementos fundamentales de la Constitución instaurados o
mejor dicho, aprobados en 1791. Estos elementos son los elementos fundamentales para comprender la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahora, vamos a nosotros buscar en el Internet 1 o 2 derechos que ustedes encuentren de la declaración. Pongan Declaración de los Derechos Humanos, perdón, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y vean cuáles son esos derechos que se adquirieron. Búsquenlos. ¿Alguien encontró alguno? Busquen, a ver, antes de que terminemos. ¿Alguien encontró algún derecho? ¿Puede repetir, por favor? Ya, a ver, busquen la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y díganme algún derecho que se instaure ahí. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ya, perfecto. Es decir, que somos libres por naturaleza. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano instaura la perspectiva de que todos, por naturaleza, somos libres. De ahí la consideración de la libertad ligada a la igualdad y a la fraternidad. ¿Qué más? También dice, tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Otro de los elementos fundamentales es la vida, ¿sí? Y que el Estado le garantice seguridad. Acuérdense, estas consideraciones algo se parecen también al habeas corpus planteado en Inglaterra. ¿Alguien más otra cosa, otra idea? También dice que nadie será sometido a la esclavitud ni servidumbre. Ya, la abolición de la esclavitud es uno de los elementos planteados desde las declaraciones de los derechos del hombre y el ciudadano. Es fundamental eso. Estos 3 elementos que ustedes han enunciado son muy importantes. No los olviden, por favor, dentro de los derechos. Y se van conformando, si se dan cuenta, todo en base a la igualdad, la fraternidad y la libertad. Somos libres de pensar, no somos esclavos, tenemos la igualdad natural desde el nacimiento y demás consideraciones. Pero ¿quién queda fuera? Solo desde el nombre. ¿Quién está fuera de estos derechos? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Quién queda fuera? Los animales. ¿Perdón? Los animales. No. Aquí, más allá de la consideración de los animales, es un tema muy contemporáneo de los derechos de los animales. Esclavizadas. ¿Perdón? Las personas esclavizadas. No, acuérdense. Y por eso les pedí que busquen los grupos sociales que estaban ligados a la esclavitud, las personas esclavizadas, se rompe esa perspectiva. No hay esclavitud ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero ¿quién está excluido? Miren. La mujer. Exacto, la mujer. ¿Dónde se habla? No dice Declaración de los Derechos de los seres humanos, no dice Declaración de todos los que conformamos el territorio francés, dice de el hombre y el ciudadano. Y alguien leyó y decía, todos los hombres tenemos el derecho a tal cosa, ¿sí? Esa consideración generó controversia y generó problemas a partir de la consideración de las mujeres. Y ahí se va instaurando la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana, tratando de contraponer esta idea y este problema de género. ¿Sí? Este es el problema que evidencian los idealistas y las pensadoras de la época, que solo fue para los hombres, cuando el tercer estado estaba conformado
también por mujeres. Y estas mujeres no solo pertenecían al tercer estado, sino que las mujeres también tenían trabajo. Es decir, también trabajaban. Y trabajan en consideraciones de tejido, de costura, de actividades domésticas, de labores de acompañamiento, pero están dentro de la misma consideración y fue olvidada por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. No olvidemos entonces el tema que estamos viendo es compartido. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y el que sigue, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, son temas afines, no es un tema dispar, es decir, no tiene una consideración aparte. ¿Y cuándo comienza a pensarse sobre los derechos de la mujer? Principalmente a partir de la Revolución Francesa, 1789. Aquí comienza a mirarse que los derechos no deben ser solo para un grupo privilegiado, no solo para los hombres, sino para todos, y no debe llamarse la Declaración de los Derechos ni del hombre ni de la mujer. Ahí se irán conformando la perspectiva de la Declaración de los Derechos Humanos como tal, pero es a partir de esta consideración. Una de las pensadores más importantes de este movimiento hacia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana es Olympe de Gouges. Es una francesa, evidentemente, que ha ido puntualizando los elementos que se olvidan, sobre todo porque no se reivindicó la igualdad en cuestiones de género, que es lo más importante, que se olvida la consideración de los derechos o la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. El mismo punto, al poner hombre y ciudadano, se está excluyendo una parte de la sociedad, que es principalmente a las mujeres. Entonces, sobre todo con Olympia de Gouges, viene a cambiarse esta perspectiva para instaurarse la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana a partir de esta fecha, pero se la instaura en 1791, donde se van dando los elementos fundamentales de la aprobación de la Constitución. Si se dan cuenta, son elementos relacionados. La Constitución se la afianza y las mujeres dicen, no, a ver, tenemos elementos que no se han planteado, entonces tenemos que generar una nueva Declaración de los Derechos, que aquí ya se planteó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero para plasmar la Constitución había que mencionar e instaurar un proceso de cambio social en cuestiones de género. Por lo tanto, no es un tema menor la incursión de estas perspectivas para poder tener una visión más amplia de los derechos. Solo el hecho de que se introduzca hombre, mujer, ciudadano, ciudadana, ya se para. Es lo que dicen las pensadoras de la época. Por lo tanto, hay que cambiar esta visión, hay que cambiar esta perspectiva. Muchas de las mujeres también pertenecían al movimiento de la revolución. Con eso terminamos, jóvenes. Con eso acabamos la clase.